Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy su host, Giancarla Sánchez, y este es el Auténtica Podcast. Así que gracias por estar aquí. Ya sé que pasaron 2 semanas en las que no subí capítulo, pero hay dos buenas razones para eso. Bueno, la primera semana, honestamente, no subí el capítulo porque me estuvieron pasando cosas muy bonitas, honestamente, pero sí se llevaron absolutamente todo mi tiempo y toda mi concentración. Entonces, como son proyectos que a los que yo también les quiero dar importancia, pues preferí como que en ese momento concentrarme en eso y relajarme un poco con lo del capítulo. Obviamente yo no quiero descuidar este proyecto para nada, pero también quiero tener como ese balance entre no estresarme por si alguna semana no hay capítulo, porque no me quiero forzar a subir capítulos nada más por cumplir y ya, y al final quizás terminar hablando de algo que en el fondo ni siquiera quiero. Entonces como que me relajé un poco y dije, está bien, esta semana no hay capítulo, lo grabo la siguiente semana, pero la segunda semana que no subí capítulo, que fue la semana pasada, fue por problemas técnicos con el micrófono. Grabé todo el capítulo, estaba súper emocionada, ya quería editarlo, y al momento de editar me di cuenta que el audio estaba pésimo, estaba mal. Yo no sé qué pasó, supongo que el cable que se conecta del micrófono a la compu, pues no sé, se movió en medio de lo que yo estaba grabando y de repente el sonido quedó malísimo. Sí me frustré un poco en ese momento, pero bueno, son cosas que pasan, son parte de la experiencia, de eso se aprende. Hoy hice como 10,000 pruebas de audio antes de grabarlo, entonces ya todo bien. Y como todo siempre tiene una razón de ser, también siento que esta semana me ayudó a analizar algunos otros puntos acerca de lo que quiero hablar hoy. Así que pues bueno, aquí estamos. Prometo no perderme, prometo no perderme tanto tiempo otra vez. Pero bueno, como les estaba diciendo, la primera semana que no subí el episodio fue porque algunas nuevas noticias llegaron a mi vida, algunas nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas ideas, que honestamente me siento muy bendecida, muy afortunada y muy agradecida con todo eso, pero también son nuevas oportunidades que son muy retadoras. Es decir, está como, por un lado en mí está como esta parte de wow, no puedo creer que esto se esté dando y que pueda retomar nuevamente esto que tanto amo, que tal vez en cierto momento pensé que como que lo tenía que dejar de lado. Entonces como que es esa sensación de felicidad y de dicha, pero por el otro lado también creo que es muy humano sentir como este temor de: ¿será que lo haré bien? ¿Será que el trabajo que yo haga será suficientemente bueno? Y todas estas cosas que a veces se nos vienen a la cabeza, ¿no? Y si les soy súper sincera, yo sí soy una persona que suelo sobrepensar mucho las cosas, a veces, muchas veces. Como que se me vienen un montón de escenarios a la cabeza y sí estoy como de a poquito trabajando y trabajando en eso porque sí, ¿no? De repente, por sobrepensar tanto ciertas situaciones, puedo llegar a autosabotearme y que de repente empiece a procrastinar nada más por el temor de que no se cumpla la expectativa que yo tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí vamos. Así que esta semana en la que recibí estas noticias bonitas y todo lo que les digo, me hizo tener un momento en específico que fue el sábado de hace 2 semanas. Fue un momento, fueron unos minutos en los que entré en una sensación de demasiada gratitud por lo que estaba pasando, pero más específicamente gratitud por las personas que estaban conmigo compartiendo lo que yo estaba pasando. Hablo de mi familia, amistades, nuevas personas, y como que sí tuve esa sensación en el corazón de decir, wow, de verdad, vida, muchas gracias porque en este momento siento que tengo a las personas justas, indicadas e ideales dentro de mi vida. Como yo les había comentado en algún momento, cuando yo estuve en México, fueron 2 años estando allá en los que claramente tuve muchas cosas por agradecer, sobre todo a nivel profesional, a nivel de mi educación, porque yo había salido a estudiar, ¿verdad? Obviamente también tuve mucho crecimiento personal en esos casi 2 años, pero toda esta parte de las relaciones, la vida social, las amistades, como que sí eran pilares dentro de mi vida que yo había descuidado un poco. Pero está bien, en ese momento es lo que me tocó pasar.
Y en ese par de años yo sí tenía que aprovechar ese tiempo para concentrarme un poco más en mí, para ser una mejor persona, primero para mí, obviamente, pero también para las personas que quiero. Entonces, las personas que conocí en México, mis compañeros de clase y demás, saben que yo no era de las chicas del salón que era extremadamente sociable y que estaba metida en todos los planes de cada semana en grupos y así. Y no era tanto porque no quería hacerlo, sino más porque, a ver, si soy sincera, la energía no me lo permitía. Esos años estando fuera, tuve demasiados momentos como para hacerme autoanálisis en muchas cosas en mi vida a nivel personal. Y mi mente y mi cuerpo estaban tan concentrados en eso que de verdad yo no tenía como la energía o la predisposición suficiente para tener una vida social demasiado activa. Y por un momento yo sí me sentía culpable, ¿saben? Era como, a ver, estás en otro país, estás conociendo nuevas personas, nueva gente, nuevos círculos. Sí me sentía como con esa culpa, ¿no? De, "Ay, estás perdiendo el tiempo con preocupaciones en lugar de disfrutar de conocer a más personas". Y obviamente eso es muy bonito y todo, pero sí, si soy 100% sincera, la energía no me daba, no me alcanzaba. Y de hecho recuerdo que en esa temporada también escuché el capítulo de un podcast y justo hablaba de estos procesos cuando uno atraviesa un cambio demasiado fuerte en su vida. De hecho, ella en su podcast también habla de su experiencia mudándose a otro país y yo me quedé totalmente sorprendida con lo mucho que me identificaba de todo lo que ella decía, ¿no? Porque ella evidentemente también hablaba de que en parte de su proceso de haber dejado su país, por muchos meses ella sentía que de verdad esa energía no le alcanzaba, que estaba demasiado encerrada y enfocada en todos estos fantasmas internos a nivel personal, que esta parte social y de amigos y de todo esto no, simplemente no estaba dentro de sus prioridades. Entonces, ahí comencé a ser un poco más amable conmigo y decir: "Está bien, lo que estás pasando es normal, así que llévatelo con calma", y de repente esta experiencia en tu vida de haber salido a otro país, más allá de los estudios y lo profesional, también es este momento en el que te tienes que dedicar a ti y de una vez por todas empezar a comprender la raíz de tus inseguridades más grandes y los miedos más grandes de tu vida para comenzar a superarlos. Claramente les mentiría si en este punto les digo que todos esos miedos al día de hoy se han superado al 100%, pues porque así no pasa. Todos estos aprendizajes de vida siempre se dan con el transcurso de los años, independientemente de la edad que uno tenga, uno nunca deja de aprender y de seguir conociéndose a sí mismo. Entonces, si bien yo tengo que valorar también que aprendí mucho y crecí mucho, sigo en el camino. Y eso está perfecto, eso está bien. Si al final de cuentas llega un punto de la vida en el que ya no tenemos nada que aprender, entonces, qué chiste, ¿verdad? Pero ya después de un tiempo como muy metida en todo esto de enfocarme en mí y concentrarme en reconstruir muchas cosas a nivel interno, que honestamente sí fue un tiempito bastante largo, yo creo que fue como más de un año, casi un año y medio que estuve como súper enfocada en eso, y también sé que me hacía falta. Si soy sincera conmigo misma, me hacía falta, porque antes de que yo viaje a México, era una persona que se concentraba demasiado en el bienestar de los demás antes que el mío, que le daba muchísima prioridad a cómo se sentían los demás antes de preguntarme cómo me sentía yo. Entonces, yo sé que esta mudanza a México por esos años fue como la vida diciéndome, a ver, este es el momento para que de una vez por todas te priorices y priorices lo que quieres dentro de tu vida. Porque si no lo haces ahora, que entre comillas estás sola, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces sí me hacía falta y agradezco mucho ese proceso por muy duro que haya sido. Pero cuando todas estas cosas ya comenzaron a sentirse mejor, a tener más forma y a estar más claras dentro de mí, otro tipo de cosas empezaron a incomodarme. Y es ahí cuando como que comencé a hacerme nuevas preguntas. Y llegué a la conclusión y me dije a mí misma, a ver, eres una mujer capaz, eres una mujer suficiente y definitivamente eres una mujer que puede encontrar solución a muchos de tus problemas por ti misma y puedes hacerlo sola. Pero eso no quiere decir que siempre voy a querer hacerlo sola. Yo siempre digo que uno es dueño de su vida y uno es dueño de sus decisiones y todo lo que uno desea conseguir siempre nace desde uno mismo primero.
Pero si somos realistas, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y es lógico y tiene sentido que en un momento también le demos prioridad a querer crear vínculos y conexiones que en el mejor de los casos también le aporten algo bueno a nuestra vida. Aquí no se trata de irnos a extremos, porque los extremos no me gustan, no se trata de caer en esta idea de puedo todo sola y no necesito de nadie, pero tampoco al otro extremo de mi bienestar solo depende de los demás. Obviamente no, aquí queremos encontrar un balance. Y es esta idea de, ok, sí soy capaz y sí puedo lograr mucho por mí misma, por mí mismo, pero si en el camino también tengo con quién compartir todo esto, todo se va a sentir mucho más bonito aún. Y si soy honesta, esa fue una de las principales razones, o quizás la razón principal de por qué yo decidí regresar a Bolivia, porque en ese sentido yo todavía me estaba sintiendo como vacía e incompleta. Es como les había dicho en un capítulo, uno de repente puede sentir que externamente tiene muchas cosas, como en mi caso, ¿no? Cuando yo estuve en México tenía muchas cosas externas por las que agradecer, como estar en un país increíble, estar en una ciudad hermosa, estudiar en una escuela increíble también, pero de repente eso va perdiendo un poco de sentido cuando por dentro todavía no estás completamente llena o cuando tienes todo esto externo, pero no tienes con quién compartirlo, no tienes a quién contárselo o con quién celebrarlo. Son esos pequeños detalles de la vida que realmente le dan vida a nuestra vida. Y ahora que yo ya estoy acá en Bolivia nuevamente, como pues ya son 3 meses, claramente puedo sentir una gran diferencia de cómo me sentía meses atrás antes de regresar. Ahora estoy más cerca de mi familia, de amistades que no veía hace mucho tiempo y ahora también estoy conociendo a nuevas personas que están dentro de mi vida que le están dando momentos muy, muy bonitos y muy felices que yo estoy valorando y estoy disfrutando como no se imaginan. Entonces, volviendo a esta semana en la que les conté que comencé a recibir buenas noticias acerca de nuevos proyectos, tuve un momentito que como que todo esto se me comenzó a venir a la cabeza y tuve un momento de sentirme demasiado afortunada y demasiado agradecida. Por un lado, obviamente por las noticias que estaba recibiendo, pero por otro lado, compartírselo a ciertas personas y poder percibir esa alegría y esa felicidad de estas mismas personas, como si estos logros y estas noticias y estos nuevos éxitos fueran suyos también, porque hace mucho no sentía eso y de verdad me hacía falta. Y fue ese momento en específico en el que pensé en grabar este episodio, que como ven el título es Círculo Cero. Y el círculo cero básicamente se refiere al entorno cercano que nosotros tenemos dentro de nuestra vida en este preciso momento. Y no hablo de las personas, de todas las personas que nos rodean, sino de las personas que realmente son parte de nuestra vida. Y ahí hay una gran diferencia. Y sí, puede que muchas de estas personas dentro de tu vida no estén ahí para compartir con ellas físicamente todos los días, pero tú sabes que son parte de tu vida y que aportan algo y que de alguna manera tienen cierta influencia dentro de tu vida. Me refiero a ese grupo de personas. Y yo sé que cuando estamos como más jóvenes, como que tal vez no le prestamos tanta atención a esto, ¿saben? Es como que tenemos de más chicos como esta euforia de hacer amistades por todo lado y tener un montón de círculos sociales. Y eso también está increíble, eso también se disfruta, cada etapa de la vida es diferente, pero llega un momento, conforme van pasando los años, en los que uno sí se empieza a cuestionar qué tipo de personas tiene dentro de su vida. Empieza a priorizar el tener a calidad de personas más que cantidad. Así que bueno, después de todo este amplio preámbulo, empecemos a hablar de este tema. A ver, yo siempre digo que todo parte de uno y que uno no debe depender de lo externo, sino de lo que va construyendo desde adentro. Eso es correcto y lo mantengo. Pero aquí aplica exactamente lo mismo. Mi papá es una persona que ya lleva más de 10 años estudiando todo lo que tiene que ver con temas del subconsciente, del inconsciente, del alma, de los traumas, de los engramas dentro de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lleva muchos años hablándonos a mí y a toda mi familia acerca de esto. Muchas cosas de las que él nos decía, honestamente al principio yo no le prestaba atención, pero conforme fue pasando el tiempo y los años, me di cuenta que cada cosa que él nos decía de verdad tenía 100% la razón. Y en una de esas, él nos hablaba muchísimo acerca de las frecuencias en la vida. Es decir, que tú atraes situaciones y personas que están en tu misma frecuencia. Eso aplica para todo, para amistades, para relaciones de pareja,
Incluso aplica para personas con las que tal vez no tienes una relación demasiado íntima, como, no sé, un compañero de trabajo o de clase, pero de verdad que uno siempre termina atrayendo a personas que están en nuestra misma frecuencia. Ahí viene otro tema súper interesante que es la ley de los espejos. No sé si alguna vez escucharon acerca de eso. Ahora no voy a hablar mucho acerca de ese tema. Quizás hasta me gustaría hacer un capítulo hablando específicamente de eso porque es un temón y la verdad hay mucho que decir, pero básicamente se trata de que todas estas personas que llegan a tu entorno siempre tienen algo que reflejarte, siempre tienen algo que enseñarte y mostrarte. De repente puede haber personas en tu vida en este momento que tú digas, es que yo no sé por qué tuve que conocer a esta persona, es que yo no sé por qué está cerca mío, si somos tan diferentes, si solo me hace mal o etcétera, etcétera. Pero si tú a conciencia te pones a analizar qué te molesta de esa persona y lo comienzas a relacionar contigo, te puedes dar cuenta que tal vez te está mostrando cosas que tú tienes que mejorar primero en ti para que te deje de pasar eso. Y si no lo solucionas, se van a seguir presentando más y más personas que te reflejen lo mismo hasta que tú decidas encontrar una solución. No juzgues a estas personas que de repente tienen una presencia que te hagan sentir un poco incómodo o incómoda y tampoco te pongas en esta postura de ser víctima de sus actitudes, sino más bien concéntrate en qué te pueden estar enseñando o mostrando para que tú tengas que mejorar. Y ahí volvemos al punto y quiero que te quedes con esto y se te grabe esto, que la frecuencia en la que estamos puede determinar muchísimo el tipo de personas que atraemos que llegan a estar en estas frecuencias similares a la nuestra. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Si tú nutres y le prestas atención a tu interior primero, te aseguro que tu exterior se va a ir llenando de lo que realmente eres. Si tú mejoras, tu círculo definitivamente va a mejorar. Y miren, yo soy una persona que obviamente todavía tiene muchísimas cosas en las que tiene que mejorar, pero también soy consciente de todo el camino de crecimiento que ya tuve y sigo teniendo. Y todo eso se ha visto reflejado en el tipo de entorno que he estado teniendo últimamente. Yo hoy por hoy puedo decir que me siento mucho más tranquila con las personas que me rodean y que tengo relaciones de muchísimo más valor dentro de mi vida. O incluso relaciones que ya tenía desde hace años, hoy ya se sienten más sólidas, ya se sienten maduras y se sienten que, no sé, sobre todo le aportan tranquilidad a mi vida. Y ese es uno de mis propósitos este año. Sí me lo planteé y sí dije como, a ver, este año yo quiero cuidar más estos vínculos, pero no quiero tener un montón de personas en mi vida. Quiero tener a las personas justas y necesarias para tener una vida bonita y la vida que quiero seguir construyendo. Quiero rodearme de personas que me empoderen y que yo también sepa que puedo empoderarlas a ellas también, que sea como un crecimiento mutuo, ¿no? Pero a ver, para seguir profundizando en este tema y para seguir como entendiendo mejor este análisis, vamos a empezar a hacernos algunas preguntas, porque yo creo que cuestionarnos siempre va a ser de las maneras más directas de llegar al origen de todo eso que nos puede estar causando ruido en la cabeza. Y es importante cuestionarte y es importante hacerte preguntas incómodas también, porque esas son las que más nos ayudan a crecer y más nos ayudan como a enfocarnos nuevamente en lo que realmente queremos. Entonces, yo sí te sugiero y te recomiendo, porque siento que ayuda muchísimo más así, que si tienes tiempo para escribir estas preguntas y también escribir las respuestas que tú vayas a tener de la manera más sincera, lo puedas hacer. Entonces, empecemos. La primera pregunta que yo escribí es, ¿cuál es mi entorno en este momento? En este preciso momento, ¿qué tipo de personas tengo a mi alrededor? Y ya saben, estamos hablando de familia, estamos hablando de amistades. Si tienes una relación de pareja, también de tu pareja. Estamos hablando de todos estos vínculos. ¿Qué tipo de entorno tienes en este momento? Y con este entorno actual, ¿qué tipo de comunicación tienen? ¿Cómo te sientes cuando compartes con estas personas o qué tipo de conversaciones tienes con estas personas? No sé, cuando de repente se juntan, ¿de qué es lo que hablan? Usualmente, ¿a qué le prestan atención? Si tu respuesta después de esta pregunta te hace sentir como más en calma y como más en paz y te hace estar consciente de que, sí, tengo a buenas personas dentro de mi vida, de verdad me alegro muchísimo por ti, porque no sabes cómo eso puede llegar a potenciar todas las cosas que tú estás proyectando para tu vida. Pero si esta respuesta te puso un poco incómodo y te hizo cuestionarte de que tal vez no estás donde deberías estar, entonces la segunda pregunta es, ¿qué tipo de entorno quisieras tener? ¿Con qué tipo de personas tú te quisieras rodear?
qué tipo de conversaciones quisieras tener con las personas con las que compartes. Y dentro de esta misma pregunta, también cuáles son tus no negociables dentro de estas relaciones, dentro de estos vínculos. Es decir, por ejemplo, yo. Hoy en día sé que cualquier tipo de relación que yo vaya a tener en mi vida, quiero que tengan un nivel de comunicación de calidad. Quiero saber que me estoy rodeando de personas con las que puedo hablar, puedo dialogar de verdad, puedo escucharlas, pero sé que también me van a escuchar. Sé que ambas partes podemos respetar nuestras opiniones, aunque sean diferentes, porque un no negociable para mí es el tipo de persona que siempre te quiere imponer todo. Para mí, el tipo de personas que se encierran en lo que creen y que nunca se abren a la posibilidad de considerar lo que tú también estás tratando de decir, definitivamente son personas que hoy en día no quisiera tener cerca mío, porque al final, si una persona se encierra nada más en lo que piensa, ¿en qué momento va creciendo, verdad? Otro no negociable para mí es saber que yo tengo a personas dentro de mi vida que me van a decir lo que yo realmente necesito escuchar, no lo que quiero escuchar, porque eso suele pasar mucho. De repente tú tienes algún amigo o familiar, no sé, o tú llegaste a ser esa persona que a veces solamente por dar palabras de consuelo llegas a decir cosas cuando el verdadero valor está en decir lo que esa persona necesita para mejorar. Entonces tú también piensa en tus no negociables y hazlo sin sentirte culpable, porque no te sientas mal de querer relaciones de calidad en tu vida. Así que si por estos no negociables de repente tienes que empezar a cerrar ciertos vínculos o ciertas conexiones con personas que ahora estén dentro de tu vida, te lo prometo que eventualmente eso va a valer la pena. Así que la siguiente pregunta sería, ¿qué hábitos quiero dejar de lado y cómo influye mi entorno en eso? Por ejemplo, hace años, cuando yo decidí comenzar a hacer más ejercicio y a cuidarme de mejor manera al comer, yo estaba saliendo, yo estaba saliendo de una etapa de mucha fiesta de un par de años y cuando yo decidí tomar esta decisión como de cambiar por completo mis hábitos, sí tuve personas como cerca mío que pues como que no apoyaban mucho eso, ¿no? Como era de, no sé si esa tu intención te dure mucho tiempo, de seguramente de aquí a menos de un mes vas a estar retomando la vida de fiesta y todo eso. Entonces, de repente, esas son personas que ya no le están sumando y ya no están en la misma línea de crecimiento que tú. Y si eso te genera incomodidad, aunque sea complicado de hacerlo, de repente sean conexiones y vínculos que ya tengas que cortar. O poniendo otro ejemplo, en este punto de mi vida a mí no me gusta rodearme mucho de personas que siempre se la pasan quejándose. Es decir, la vida es complicada, todos lo sabemos, siempre van a haber días de altos y de bajos y probablemente en esos días bajos uno se la esté pasando hablando mal de todo lo que le está pasando, pero sí siento que hay una delgada línea entre como desahogarte y sacar todo lo que te está molestando a que siempre te estés llenando de quejas en lugar de encontrar soluciones a lo que te está pasando. Y yo tengo que admitir que en algún punto de mi vida probablemente yo también fui ese tipo de persona que solamente se llenaba de quejas. Entonces, si en este punto de mi vida yo quiero dejar ese mal hábito, no me voy a rodear de personas que sigan en esa misma frecuencia de siempre hablar mal de todo y siempre pensar que todo lo malo les pasa y que no hay solución a nada, ¿verdad? Entonces tú también piensa en qué hábitos conscientemente tú quieres comenzar a dejar de lado de a poco y si tu entorno en este momento te puede ayudar o te puede perjudicar en ese proceso. Y en esta misma pregunta quiero que tomes en cuenta dos puntos importantes también. Y repito, no te sientas mal si tienes que pensar en una persona en específico que se te venga a la mente, pero cuestiónate quiénes drenan tu energía y quiénes te suman energía. Porque hay personas, hay amistades, hay relaciones que de repente tenemos que después de compartir con ellas es como una píldora de energía, de sentirte bien, de sentirte como aliviado, de sentir que estás reseteando ciertas cosas en tus días para volver a comenzar con todo de nuevo. Pero también hay personas que te drenan esa energía, que de repente las conversaciones con estas personas solo se basan, no sé, como decía, en quejas o en críticas o en hablar mal del resto. Y esas cosas obviamente nos van drenando energía y no nos aportan nada productivo. Y el segundo punto es el poder de saber decir que no y de poner límites con estas personas. Yo sé que a veces es complicado y te lo dice la persona que hasta el día de hoy todavía le cuesta decir que no a ciertas personas y a ciertas situaciones solamente por este afán de complacer. Pero como ya lo habíamos dicho en un capítulo,
Nunca vamos a terminar de complacer a todas las personas, así que ¿para qué invertir energía en eso? Si tú tienes que decir que no a ciertas cosas, hazlo. Hazlo si eso va a proteger tu tranquilidad, tu paz y todo lo bueno que estés sintiendo en ese día. Aprende a poner límites. Eso no quiere decir que no quieras a estas personas. Tú puedes querer muchísimo a una persona, pero por ese mismo motivo vas a saber en qué momento decirle que no puedes hacer algo o que no estás de acuerdo con lo que dice, o de repente poner límites en cómo esta persona te está tratando quizás y utilizar estos límites para que tus relaciones siempre se basen en el respeto. No te sientas mal por eso, porque al final si tú no pones esos límites, nadie los va a poner por ti y las demás personas van a seguir pasando sobre ti siempre y la única persona que va a terminar perdiendo en toda esta situación vas a ser tú. La cuarta pregunta, si no me equivoco, sí, es la cuarta, ya viene como más del otro lado, ¿no? Estábamos hablando mucho como de qué tipo de entorno quieres tú y demás, pero ahora esta cuarta pregunta viene más desde ti. Entonces, ¿qué tipo de persona quieres ser tú para tu entorno? Es decir, está bueno todo esto de desear tener a personas de calidad en tu vida, pero también piensa en si tú eres una persona de calidad para las personas que te rodean. ¿Qué tipo de cosas tú sumas a estas personas? ¿Con qué tipo de cosas aportas? ¿Qué les dices o qué conversaciones les inspiras a tener para el crecimiento de ambas partes? Una vez escuché esta frase de, sé la persona con la que tú quisieras cruzarte en tu vida. Y eso es 100% real. Al final de cuentas, si tú piensas en el tipo de personas que quieres tener en tu vida, entonces tú también enfócate en ser ese tipo de persona ideal dentro de tu vida. Y así es un crecimiento para todos. Así que bueno, después de hacerte estas 4 preguntas, espero que tengas una idea un poquito más clara acerca de cómo está tu entorno en este momento y qué tipo de entorno realmente tú mereces para seguir creciendo dentro de tu vida. No le tengas miedo a las despedidas y a los cierres. Yo sé que eso cuesta mucho. Yo en el transcurso de los años tuve muchas despedidas y muchos cierres con muchas personas y aunque en el momento sí se sintió feo y sí dolió bastante, después de un tiempo te das cuenta que era necesario y era necesario no solo para ti, sino también para esa persona. Y ya sé que lo dije muchas veces en este capítulo, pero de verdad quiero recalcarlo. Esto aplica para amistades, relaciones de pareja y también la familia. La parte de la familia es un tema a veces un poco delicado porque muchas veces nos hacen creer que una persona solamente por ser tu familiar tiene derecho a sobrepasar ciertos límites contigo, pero no es así, también son seres humanos y con esos seres humanos, por más de que compartas el mismo tipo de sangre, también es sano poner límites, también es sano decir que no y si es necesario, también es sano tener una despedida y un cierre. Al final, lo único y lo más importante es que si vas a tener un cierre y una despedida dentro de tu vida, hazlo con mucha gratitud y suéltalo. No tiene sentido que te alejes de una persona con esta sensación de rencor o de enojo o de tristeza o de cosas que tú te estés guardando. Si de repente vas a cortar la relación con una persona, habla todo lo que tienes que hablar, agradécele todo lo que esta persona pudo aportarte en el tiempo en el que estuvo dentro de tu vida y simplemente hazle entender que en este punto quizás ya no coinciden y ya no están conectados de la misma manera como era un principio. Eso es sano, eso está bien y eso es parte del crecimiento. Aprende a soltar, aprende a priorizar siempre la paz que tú tienes dentro de ti, porque si tú eres una persona que está más en paz consigo misma, también vas a transmitir eso a las personas que amas. Y todo esto de lo que acabamos de hablar, siempre hazlo desde el querer y no desde el deber. No te sientas en el deber de hacer ciertas cosas solo porque sí o solo porque sea lo que los demás esperan de ti, sino porque sea lo que tú realmente quieres desde tu corazón. Porque si tú dentro de tu vida tienes que hacer y pensar cosas solamente por encajar y solamente por no incomodar al resto, entonces definitivamente ahí no es. Y tienes que soltar y tienes que fluir y tienes que seguir. Y te prometo que la vida de a poco y con paciencia te va trayendo a las personas y a las situaciones correctas. Así que bueno, nada más cierro este capítulo diciéndote que todo lo que hablamos hoy lo hagas con mucho amor y que sepas que a veces también es un acto de amor decir adiós. Y si ya tienes más claro a qué personas quieres tener dentro de tu vida, cuídalas, llénalas de amor, llénalas de confianza, porque lo que tú das
es lo que vas a ir recibiendo. Y sé que esa suena una frase súper cliché, pero es que es totalmente cierto. Siempre vas a recibir lo que tú das, siempre vas a recibir lo que tú eres y nunca, nunca, por ningún motivo, te arrepientas de todo lo que le diste a una persona, aunque en este momento ya no esté en tu vida. Tú diste lo que tu corazón sintió y tú te tienes que sentir afortunado y feliz con eso. Eso sería todo para el capítulo de hoy. Y nada más, si tú eres una de las personas que está en este momento dentro de mi círculo cero, dentro de mi círculo cercano y estás escuchando este episodio, quiero que sepas que te quiero muchísimo. Quiero agradecerte por todo lo que le estás sumando y aportando a mi vida en este momento, porque me siento muy, muy feliz y muy, muy llena. Y quiero que sepas que yo también siempre voy a estar para ti y tengo un cariño incondicional y totalmente sincero para ti. Pero bueno, nos vemos la próxima semana y de verdad, gracias por estar aquí. Ya saben que me ayudan un montón compartiendo este capítulo, ya sea en sus redes sociales o simplemente con una persona que sientan que este tema también les puede hacer muy bien. Si no te suscribiste al canal de Spotify, también puedes hacerlo y activar la campanita de notificaciones para cuando un nuevo capítulo sea publicado. Así que eso sería todo. Que tengan un hermosísimo día. Les mando muchos besotes y abrazotes. Bye.